¿Quieres aprender a dibujar animales? Este vídeo te interesa. Bone Blood on Deck. Hoy dibujo animales reales en un centro de rescate. Pero vaya, estoy aquí para ver cómo se mueven esos bichos en la realidad. Huesos, los músculos, las proporciones. Porque entender la anatomía desde la realidad, desde el natural, es como 1000 veces mejor que entenderla en foto. En este vídeo voy a enseñarte cómo dibujo cada parte, qué observo y cómo lo traslado al papel. Y sobre todo, cómo puedes hacerlo tú también. En este centro de rescate hay animales de todo tipo, pero principalmente reptiles. No se escucha porque no comprobé el sonido y soy idiota. Cositas. Pero bueno, hoy en Píntame Esta aprendo anatomía animal al natural. Lagartijo, iguana, lagarto. Lagartijo, iguana, lagarto. Dibujar un reptil no tiene nada que ver con dibujar a un humano como a tu vieja, pero a la vez sí. Es complejo, como lo de tu novia contigo. Lo primero que cambia es la postura del cuerpo. En un humano las piernas están justo debajo del torso, equilibrando el peso de forma vertical. En los reptiles no, las patas salen hacia los lados, casi como si el animal estuviera haciendo flexiones todo el rato. Esto hace que el cuerpo esté más bajo, más pegado al suelo, y la silueta se abre horizontalmente. También cambian mucho las proporciones. La cabeza suele ser más pequeña en relación al cuerpo. El cuello casi no existe y se añade una nueva extremidad, el bipito. Cola, muy importante la cola, parte del equilibrio, del movimiento y hasta de la expresión corporal del bicho, que es vital. Vaya, a nivel de movimiento, los reptiles son más lentos, más tensos, no tienen el rebote elástico de un humano al caminar, sino una especie de tracción constante, como si arrastraran todo el cuerpo con cada paso. Y a nivel visual, su textura es completamente distinta. Aquí no hay piel suave ni músculos marcados, hay escamas, rugosidades, huesos sobresaliendo. Por eso, cuando dibujas un reptil, la línea tiene que sugerir dureza, solidez, incluso aspereza, porque la piel es durísima. Lo curioso es que a pesar de todas estas diferencias, comparten la misma base anatómica que tu vieja. Un cráneo, una columna, una caja torácica, extremidades con articulaciones, hombres, codos, muñecas, dedos, uñas, pitos. Si entiendes cómo simplificar el cuerpo humano en formas básicas, como hemos visto en 1.000.000 de vídeos en este canal, puedes adaptar esta misma lógica a un reptil, porque estos bichos no siguen una lógica tan estética como el cuerpo humano. Cada especie tiene su propio sistema, y si solo te lo estás inventando, pues se nota, crack. Fíjate en el peso de la cola y cómo afecta a la pose completa. Toda la curva del cuerpo depende de cómo esa cola cae o empuja. Como es un elemento tan importante de su cuerpo, tiene que tener mucha importancia de cara a las poses que haga. Además, no hay emociones o son prácticamente nulas, porque la mayoría de reptiles no tienen músculos faciales como los nuestros. Sus emociones no se ven en la ceja ni en la boca, se ven en la pose, en la mirada, en la tensión. Esto es un dato bastante... Obsérvalo, analiza su estructura y verás que incluso el animal más raro tiene lógica interna que puedes aprender, entender y usar. Lo que más había en el parque este de mierda eran cocodrilos. El cuerpo de los cocodrilos está construido como una máquina de guerra, bajo, alargado y blindado. Para dibujarlos empiezan con formas rectangulares como un ladrillo. La cabeza, triángulo pero aplastado como una cuña. Tiene que parecer un yunque. El cráneo se siente macizo y muchos músculos están en su boca para poder morder con fuerza sobrehumana. La cola ocupa casi la mitad del cuerpo. Es gruesa en la base y se va afinando. Las patas están separadas del tronco y muy pegadas al suelo con dedos anchos. Y el lomo está lleno de escamas duras, casi como placas de armadura. ¡Ojo con los ojos! Que están en la parte alta del cráneo, porque miran desde el agua. Las tortugas. Las tortugas es una lección de volumen encerrado. Y había un montón aquí, desde las mordedoras hasta las acuáticas estas míticas de Tailandia, o no lo sé. Aquí el cuerpo empieza por el caparazón, no por el esqueleto. Yo dibujo un óvalo grandito, abombado, y le marco la línea media. Debajo de esto hay un tronco escondido de que salen la cabeza y las patas. La cabeza es pequeñita, cilíndrica y sencilla, con los ojitos a los lados. Las patas parecen columnas cortas, muchas veces con garras. Y lo importante, la tortuga no tiene cuello cuando está escondida, pero cuando sale sí lo tiene, y muchísimo. Es un tubo flexible que se enrolla dentro del caparazón. Algo muy loco, muy anatómico, mi bro. La tortuga te obliga a pensar en estructura oculta, en lo que está debajo de la forma y cómo puede salir o meterse. Dibujarla bien es entender cómo se encaja un cuerpo dentro de un volumen rígido, pero no deja de tener las mismas cualidades que la anatomía de un reptil, porque todos salen de la misma familia, como la tuya, de lagartos. Iguana. Este fue mi favorito del parque. Las iguanas son increíbles y había muchísimas. Es un reptil fácil de subestimar y además uno de los más expresivos. Hay que empezar con una línea de acción, una curva larga, porque el bicho se mueve con bastante flexeo. El cuerpo lo simplifico con un óvalo largo y una cola que se estira muchísimo porque es gigante. La cabeza es angular con una mandíbula potente y los ojos prominente, como el cocodrilo, pero menos. Las patas son delgadas pero musculadas, con dedos muy marcados, y la clave está en cómo estos dedos se agarran al suelo o a una rama. Y por supuesto, la cresta de Gigacha, que dibujas una línea de puntos y bomba. Vale,
También había pájaros gordos. Ahora pasamos al bloque de las aves. Y te digo algo desde ya. Dibujar aves es otro mundo, literal. Uno jurásico. Las aves tienen una anatomía tan específica que si no entiendes su lógica, es muy fácil que te queden mal proporcionadas o poco creíbles. Lo primero que tienes que saber es que las aves son dinosaurios modificados para volar. Su esqueleto es ligero y hueco para pesar menos y volar más. Y todo su cuerpo está optimizado para una sola cosa: el movimiento eficiente en el aire. Aunque todas son aves, hay algunas que tienen diferencias muy tochas. Por ejemplo, las aves rapaces, como los búhos, tienen la cabeza grande, el cuello potente y unas garras afiladas que parecen manos con cuchillas, como ver a Freddy Krueger con alas. Si ves un pato o una ave acuática, la anatomía cambia. Tienen el cuerpo más plano, el cuello más largo, las patas más atrasadas y una estructura que se adapta mejor al agua que al aire. En cambio, un cuervo o una paloma tienen una silueta más estándar, más pájaro entre comillas, pero te enseñan a entender las proporciones básicas: el torso compacto, las alas plegadas, las patas finas. Es como meterle puntos a las stats de tu personaje. Diferencias clave con el cuerpo humano: primero, el tórax es enorme, mucho más que el de un humano o un reptil, porque albergan los músculos del vuelo. Segundo, los brazos son alas, crack. El húmero y el cúbito y el radio siguen existiendo como en el cuerpo humano, pero están comprimidos y las manos, entre comillas, se fusionan en un soporte para las plumas, que es la acción clave de las aves: irse a tomar por culo de lejos. Tercero, la cadera y las patas están muy atrás porque no son muy importantes. Si colocas las patas en medio del cuerpo como harías con un humano, estás en la F. Literalmente, la mayoría de aves se equilibran como un columpio entre cabeza y patas. Y en la estafa esta de Zoo, durísimo, había agapornis, que parecen fáciles, pero no lo son. Si no entiendes la estructura, te quedan planas y además son aves muy compactas, como un bloque. Yo siempre empiezo dibujándolas con una forma de gota, redondeadita, con la punta hacia la cola. La cabeza es casi una esfera pegada al cuerpo. Y no marques el cuello, bro, porque no se nota apenas. El pico es pequeñito y curvado. Las alas, obviamente, van pegadas al cuerpo, como si fueran parte de la espalda. ¡Emú! El emú no vuela, así que su cuerpo está adaptado solo para correr y resistir. Es alto, con patas larguísimas y un tronco como una masa peluda que flota sobre esas patas. La cabeza es pequeña y va conectada con una línea curva que hace de cuello, como si todo el peso estuviese abajo, porque efectivamente lo está. Las alas son vestigiales, antes eran necesarias, pero ahora no. Y lo más importante, las patas son largas, fuertes, casi prehistóricas, bro. Increíble. Tienen 3 dedos enormes y muy separados. Si las dibujas finitas o cortas, el emú pierde toda su gracia. También tiene una mirada intensa, como si supiera algo que tú no. Empanadas. ¡Mamíferos! Por último, en la basura de parque esta había mamíferos. Dibujar mamíferos puede parecer fácil al principio, porque tienen huesos, músculos y extremidades como las nuestras. Pero si te confías, los vas a dibujar todos igual. Y no, es más, para nada. ¡Lárgate del vídeo! Cada mamífero tiene su propio equilibrio, su peso, su forma de moverse. Aquí la cosa cambia bastante, porque en los mamíferos ya empezamos a ver una estructura mucho más parecida a la humana. Pero cuidado, mi bro. Parecida no significa igual. Lo que todos los mamíferos tienen en común es que comparten un patrón anatómico base, igual que los humanos: columna vertebral, caja torácica, pelvis, 4 extremidades con articulaciones marcadas. Lo que cambian son las proporciones y el enfoque funcional. En unos animales la potencia está en las patas, en otros en el cuello, en otros en el tronco, en la mandíbula. Por eso es importante entender la función que cumple ese animal antes de dibujar la forma. Y lo más importante al dibujar mamíferos es entender cómo está distribuido el cuerpo en función de la especie. ¿Dónde está el peso? ¿Dónde se curva? ¿Qué parte lidera el movimiento? Y a partir de ahí construye con bloques. Classic. ¡Vimos mono! Si viene del dibujo de figura humana, te parecerá muy familiar, pero enseguida se complica. Por ejemplo, los chimpancés. A nivel estructural se parecen muchísimo a nosotros. Cráneo grande, tronco compacto, brazos largos, manos casi humanas, pero hay que tener cuidado con las proporciones. El cuello es más ancho y más corto, los brazos llegan casi hasta las rodillas y el cuerpo entero está más echado hacia adelante. Si lo dibujas demasiado erguido, parece un humano disfrazado. Tienes que mostrar ese centro de gravedad adelantado, con una curva en la espalda y las manos arrastrando ligeramente. Además, el rostro del chimpancé tiene mucho carácter, pero menos musculatura facial que un humano. La expresión viene del ceño, los ojos y sobre todo en la pose en la que está el macaquino. Los babuinos son otro rollo, mi bro. Son más robustos, con una postura más cuadrúpeda, su tronco es más pesado y las patas traseras son más cortas. Lo más característico que tienen estos macaquiños es su cara alargada, con hocico, mandíbula gorda y la frente bastante estrecha. Aquí lo importante es respetar la silueta facial del macaquino. Si te pasas haciendo el humano, pierdes toda
toda la fuerza. Luego vimos ciervos, que son elegancia de movimiento. Y aquí cambia básicamente todo. Proporciones, ritmo, ligereza, de locos. El ciervo te enseña a dibujar una ligereza estructurada. Es como dibujar a un bailarín con patas de alambre. Cada curva que pongas mal rompe la armonía. Por último, también vimos llamas y fue una sorpresa interesante. A simple vista parece un animal extraño, como si hubiera mezclado un camello con una oveja, pero anatómicamente tiene mucho que enseñar. Su cuello es larguísimo y muy móvil. Su cuerpo es más compacto de lo que parece por ese pelito lleno de algodón. Para dibujarla bien hay que entender que hay debajo de todo ese pelito suave. ¿Dónde está la caja torácica? ¿Cómo se doblan las patas? ¿Y cómo cae el peso en reposo? Si no lo haces así, te queda un dibujo blando, un poquito meh. Lo que no es para nada meh es dibujar menos y mejorar más con las 5 claves procedentes de la ley de Pareto. Nos vemos.